Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo, ¿sí? Esto que les estoy mostrando acá es un pequeño PDF que armé, que se los voy a estar adjuntando por mail, ¿sí? Así ustedes ya lo tienen. Estaría bueno que o bien lo pasen a la carpeta o lo archiven para después poder tenerlo a mano, digamos. Entonces, vamos a empezar hablando ahora de los números naturales, ¿sí? Y vamos a tratar de ir interpretando algunas cositas más acerca de los naturales. Entonces, vamos a leer un poquitito. Dice, el conjunto de los números naturales. La esencia de su caracterización reside en la palabra sucesor, ¿no? Entonces lo importante ahí es sucesor. Sucesor siempre es como de el siguiente, digamos, de alguna manera, sucesor es el que le sigue, ¿sí? Entonces, intuitivamente decimos que un número natural m, o sea, cualquier número natural, es sucesor de otro número, también natural, n, si pasan algunas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el 5 es el sucesor de otro número, ¿sí? Del 4, ¿sí? El 5 es el que le sigue del 4. ¿Sí? Pero acá lo define un poquitito mejor y dice, yo voy a decir que m es sucesor de otro número natural si pasan algunas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que me exige que pase? Dice que m tiene que seguir inmediatamente a n, o sea, tiene que ser el que esté después, uno después, inmediatamente. Y aclara también, no habiendo entre ellos ningún otro número natural. Y claro, entre el 4 y el 5, por ejemplo, no hay otro número natural metido ahí en el medio. Entonces, si se cumplen esas cosas, yo puedo hablar de sucesor, ¿sí? El 5 es el sucesor del 4, ¿sí? Porque le sigue inmediatamente y porque no hay nada entre el 4 y el 5. Y también dice, del mismo modo, y ante esta situación, decimos también que n es antecesor de m, ¿sí? O sea, antecesor sería como el anterior, o sea, el 4 es antecesor del 5, ¿sí? Entonces, sucesor vendría siendo como el siguiente, el que le sigue, y antecesor sería como el anterior. Bueno, el uso y propiedades del término sucesor al que nos referimos está regido por las reglas conocidas como axiomas de Peano, ¿sí? Y acá me da, que enunciamos a continuación, y acá me da 5 axiomas que vamos a ir analizando de a poquitito. Los primeros 4 digamos que son fáciles, el quinto es un poquito más trabajoso. Entonces, vamos a ver primero. Dice, 1 es un número. Bueno, está bien. O sea, el 1 lo define, bueno, 1 es un número. Bárbaro. Dice, si A es un número, o sea, tengo un cierto valor A, es un número, su sucesor, ¿quién va a ser? Y va a ser A más 1, ¿sí? Y también va a ser un número, ¿sí? Entonces, si un cierto A es un número, su sucesor será simplemente sumarle 1 y también va a ser un número. Bueno, el 3 dice, si dos números son iguales, entonces sus sucesores también lo son. O sea, si yo tengo el 8 y el 8, que son dos números iguales, los sucesores también van a ser iguales. O sea, el sucesor del 8, ¿quién es? El 9. Y el sucesor del otro 8 y también es el 9. ¿Sí? Entonces, si son iguales, los sucesores también lo van a hacer. El 4 dice, 1 no es sucesor de ningún número. Y acá ya empieza a estar un poquito también interesante. Dice, 1 no es sucesor de nadie. O sea que no tiene un antecesor. O sea, el 1 sería el sucesor del 0, digamos, ¿sí? Es como el que le sigue al 0. Pero acá al decir que 1 no es sucesor de ningún número, en realidad lo que está diciendo es, arranca del 1 esto, ¿sí? O sea, el primero de todos es el 1, ¿sí? Porque 1 no tiene un antecesor, digamos. Y vieron que siempre en el conjunto de los naturales, siempre se arranca desde el 1, el 1, el 2, el 3, el 4, y después me voy hasta el infinito. No se lo incluye al 0 en los naturales. Y en algunos libros aparece natural con un cerito chiquitito. Y eso quiere decir en realidad que, bueno, estoy tomando todos los naturales y además le estoy agregando el 0. ¿Sí? Pero digamos que los naturales
arrancan del 1. Después si yo le quiero sumar el 0, bueno, lo puedo sumar. Si yo quiero agarrar los naturales y quiero agregar el 0 y el menos 1, bueno, los puedo agregar, ¿sí? Yo puedo a un conjunto agregarle elementos. Pero digamos que si tenemos la n y nada más, se interpreta que arranca del 1. Después tenemos la quinta, que es un poquito la más complicada de entender, ¿no? Pero a medida igualmente que vayamos haciendo ejercicios y vayamos viendo bien cómo funciona, lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Pero vamos a tratar de por lo menos aproximarnos un poquito a qué significa todo esto. Dice, toda propiedad que pertenece al número 1, o sea, una propiedad que el número 1 la cumple de alguna manera, dice, coma, si, ya cuando tengo un si, es como que yo estoy a punto de decir un entonces en algún momento. Si pasa esto, entonces lo otro. Si, o sea, siempre el sí es como un indicativo de que hay alguna implicación ahí media escondida. Entonces, repito un poquito, dice, toda propiedad que le pertenece al 1, o sea, que el 1 cumple con una propiedad, dice, si al pertenecer o al cumplir al número k, pertenece también a su sucesor k más 1, es una propiedad de todos los números. Entonces, vamos un poquito más despacio. Primero que tiene que pertenecer al número 1, ¿sí? Tiene que cumplir, el 1 tiene que cumplir con esa propiedad. Y después me está diciendo que si le perteneciera al número k, esa propiedad, pertenece también a su sucesor k más 1, entonces va a ser una propiedad de todos los números. ¿Sí? Es medio complicado esto de explicar así un poco con palabras. Déjenme que vayamos avanzando un poquito más y se va a ir entendiendo un poquito más. Principio de inducción completa. ¿Sí? El principio de inducción completa va a ser pie en todos los axiomas de Peano, ¿sí? Pero fundamentalmente y más fuertemente en el último, que es un poco como decir el más complicadito de lograr entenderlo, pero vamos a ir viendo que lo vamos a terminar por entender al axioma 5. Y después, cuando avancemos con ejemplos, se va a terminar de ir entendiendo todo, ¿sí? Entonces, dice, las propiedades anteriores son fundamentales, o sea, los axiomas que vimos recién, pues de ellas derivan las bases lógicas que dan sustento a la validez de las demostraciones por inducción. O sea, en resumidas cuentas me está diciendo que todo esto, lo anterior, se usa para demostrar cosas, ¿sí? Entonces, por eso es muy potente, digamos, esto. Dice, en su forma más básica, el método de inducción matemática, inducción también se la conoce como inducción matemática, ¿sí? A todo este proceso de demostrar cosas, ¿sí? Consta de 2 etapas. Entonces, esto, recordemos, hay 2 etapas, ¿sí? Y se usa para demostrar. Dice, si deseamos probar que una determinada propiedad, P, por ejemplo, se cumple para todo número natural, entonces procedemos aplicando el siguiente esquema, ¿sí? Que es este, que se llama inducción completa o inducción matemática. Entonces, ¿para qué me sirve? Digo, si yo encuentro una propiedad que la cumple un número, y a mí no me interesa ver que cumple solamente para un número, me interesaría más descubrir una propiedad que cumpla para todos los números naturales, ¿sí? Entonces, yo podría probar, mira, para este número cumple, para este otro número cumple, para este otro número cumple. Y digo, bueno, cumple para 3, entonces cumple para todo. Pero yo no puedo decir eso, ¿sí? O sea, yo tengo que usar algún método que arrastre a todos los números naturales y digo, bueno, se cumple para todos. Y no queda chance de que haya alguno que no cumpla con esa propiedad que yo estoy descubriendo o que quiero probar. Me dicen, tengo esta propiedad, a ver, probá que cumple para todos los números naturales. Entonces, bueno, cuando yo quiero hacer eso, demostrar para absolutamente todos los números naturales que una propiedad cumple para todos los números naturales, tengo que hacer estas 2 etapas, ¿sí? ¿Qué me dicen? La primera me dice, se demuestra que el primer número natural, el número 1, cumple con la propiedad. O sea, P, la propiedad
con el 1, ¿sí? Que la cumpla, o sea, P de 1 sería verdadero. Y fíjense, el quinto axioma dice básicamente lo mismo, la primera parte. Toda propiedad que pertenece al número 1, o sea, una propiedad que le tiene que pertenecer al número 1. Entonces dice, se demuestra que el primer número natural, el número 1, cumple la propiedad P de 1. Esa sería la primera parte. La segunda parte, y es un poquito la que cuesta un poquito más, dice, partiendo de la suposición, o sea, yo voy a suponer, ¿sí? Estoy suponiendo. Eso que estoy suponiendo se llama hipótesis de inducción, ¿sí? Es una hipótesis. Y yo voy a suponer que esa hipótesis se cumple. Entonces dice, partiendo de la suposición, que se llama hipótesis de inducción, de que un número natural cualquiera K cumple con la propiedad P de K, repasemos un poquitito. ¿Qué quiero decir? Yo quiero decir que yo supongo, la palabra suposición es clave. Yo supongo que un número natural cualquiera, K, cumple con esa propiedad P de K. O sea, P es de la propiedad y K es el valor en donde yo estoy aplicando la propiedad. Entonces yo estoy diciendo que, repito, estoy suponiendo que un número natural cualquiera, por ejemplo lo llamo K, cumple con esa propiedad. ¿Sí? Entonces, yo tengo que suponer que cumple para K. Y luego dice, procedemos a demostrar que en consecuencia el número K más 1 también cumple con dicha propiedad, o sea, P de K más 1. ¿Sí? Es decir, probamos la validez de la implicación que P de K implica P de K más 1. O sea, si la propiedad cumple para el número K, entonces tiene que cumplir para el número K más 1, o sea, para el sucesor. Si cumple para el número K, tiene que cumplir para su sucesor también. ¿Sí? En caso de poder realizar exitosamente lo anterior, entonces concluimos que la propiedad P se cumple para todos los números naturales. Bueno, yo creo que con esta imagen uno empieza a comprender un poco más cómo es esto de que funciona, ¿no? de inducción completa. Entonces, esto una vez ustedes lo habrán hecho, imagino, de poner un montón de dominós así todos paraditos, y uno ¿qué hace? Uno agarra, viene y empuja el primero, ¿no? Hace así, ¡puc!, tira el primero. ¿Y qué sucede? Y bueno, se cae el primero, evidentemente, y después hace que se caiga el segundo, ¿no? Y después hace que se caiga el tercero, y el tercero hace que se caiga el cuarto, y el cuarto hace que se caiga el quinto, y se caen todos. ¿Sí? Entonces, esto se lo puede pensar también, o sea, me puedo traer el concepto de inducción completa a esto que yo armo con los dominó. Porque ustedes fíjense, la distancia entre dominó son todas iguales, ¿no? O sea, los saltitos, la distancia que yo voy poniendo los dominó son iguales. ¿Por qué? Porque si no lo fueran y yo entre un dominó y otro dejo un espacio muy grande y no va a llegar, el que se está cayendo capaz que ni llega a tocar al otro. Entonces tienen que estar todos como separados a una cierta distancia, ¿no? Como decir, a una unidad de distancia, pero todos a la misma distancia. Fíjense qué pasa con los números naturales, pasa lo mismo. Yo tengo el 1 sería la primera fichita, el 2 está a una cierta distancia, pero el 3 está a la misma distancia que yo tenía entre el 1 y el 2. ¿Sí? Y después le sigue el 3 y el 4 y el 5, están todos más o menos, digamos, a la misma distancia. Entonces, esto vendrían siendo como mis números naturales. Y la primer ficha vendría siendo como el 1. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a leer de vuelta cómo era el axioma S5. ¿No? O cómo era el principio de inducción completa, que me decían que estaba en dos etapas. ¿Sí? En una primera etapa y en una segunda etapa. Entonces, la primera etapa, ¿qué me decía?
Y que demuestre que la propiedad se cumple para el primer número, para el número 1. La propiedad acá, ¿cuál sería? Acá la propiedad sería que se caiga, ¿sí? La propiedad sería tirarlo, que se cae, digamos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tirar, demostrar que el 1 se cae. O sea, la propiedad es caerse. Yo tengo que ver que con el primero tiene que cumplirse esa propiedad, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el 1 se cae. Listo, lo tiro el 1. Entonces, digamos que ya completé esa etapa de ahí, de que el 1 verifica. Ahora viene la parte un poquito más complicada, ¿no? Primero, antes que nada, ¿qué pasaría si yo en vez de tirar el 1, arranco tirando el 2? Y el 2 me va a tirar al 3, y el 3 me va a tirar al 4, y el 4 se caen todos. Pero el 1 no se cayó. El 1 sigue ahí paradito. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasaría que si yo arrancaría a tirar este de acá. Y este tiraría a este que está acá y a este que está acá y pegaría toda la vuelta y se iría para allá. Y caerían todos después. Pero ¿qué pasa? Este y este no caerían. ¿Sí? Entonces, es como que a partir de donde yo empiece a tirar, a partir de ahí todos van a cumplir con la propiedad caerse. Pero los que están antes, no. ¿Sí? Por eso es importante de que la propiedad caiga para el primero. O sea, yo tengo que tirar el primero para que se caigan todos. Para que se caigan absolutamente todas las fichas, yo tengo que tirar el primero. Es bastante evidente. Si yo arranco después, no se van a caer todos. Y esto de caerse significa demostrar para todos los números naturales. Y yo acá me los estoy imaginando como números naturales, no como fichas. ¿Sí? Entonces yo tengo que verificar sí o sí que el 1 caiga. O sea, que el 1 verifique la propiedad. ¿Sí? Entonces que el 1 tenga la propiedad. Que eso es lo que me dice el principio de inducción completa, la primera etapa. ¿Sí? Y queda súper claro que yo no puedo arrancar del 2, ni del 3, ni del 4, porque si no me van a quedar fichas ahí que no van a cumplir con esa propiedad. Y ahora viene, como decir, la parte más interesante, ¿sí? Siempre recuerden que la inducción completa está separada, como decir, en dos grandes etapas. La primera es la que vimos recién, que el 1 tiene que cumplir la propiedad. O sea, que el 1 se tiene que caer, ¿no? Para este ejemplo que estamos haciendo. Pero fíjense qué pasa, acá el tipo no arranca tirando la primera ficha, sino como que arrancó desde acá. Es como que esta es la ficha 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, ¿sí? O sea, no tiró todas estas que está acá, ¿sí? Supongo que tendría que empezar por ahí atrás, ¿no? Y después lograr que caigan todas y después venga para este lado. ¿Sí? Pero el tipo decidió ahí no arrancar por el primero. Entonces, al no arrancar por el primero, todos estos no cumplen con la propiedad. ¿Qué propiedad? La de caerse. Y encima después le mete un dedo ahí. ¿Sí? ¿Y qué hace? Que todo esto tampoco se cumpla. O sea, tampoco caiga. O sea, frenó esa cascada que se venía dando. ¿Sí? Entonces, para yo poder decir que una propiedad cumple para todos los números naturales, y bueno, los números naturales digamos que los puedo imaginar como todas estas fichas, y una propiedad la puedo imaginar como caerse. Entonces yo quiero tirar todos los dominó. Entonces para tirar todos los dominó, sí o sí tengo que arrancar por el primero. Entonces, bueno, no conseguí tampoco otra imagen que me guste más, pero supongamos que todos los que están ahí atrás no están, ¿no? Que el tipo arrancó a tirar esta ficha que es la 1. Después se cayó la 2, se cayó la 3, la 4 y se cayeron hasta acá. Que el tipo lo frenó. ¿Sí? Entonces, esta ficha de acá vamos a llamarla K. Y esta otra ficha de acá vamos a llamarla K más 1. O sea, si yo tengo una cierta ficha, K, la sucesora, digamos, y bueno, va a ser sumarle 1, va a ser K más 1. ¿Sí? Entonces tengo un cierto número y su sucesor. ¿No? Pero ¿qué pasa? Yo cuando le meto K a eso, vamos a seguir anotando. Esta es la ficha 5, esta es la ficha 6, esta sería la ficha 7,
esta sería la 8, esta sería la 9, esta sería la 10 y seguiría. O sea, K podría llegar a ser el 7 y K más 1 debería ser el 8, ¿no? Pero cuando yo le pongo ahí una variable K, en realidad es como que lo dejo libre. O sea, este K podría ser el 4 y el K más 1 podría ser el 5. El K podría ser el 1.000.000 y el K más 1 1.000.001. O sea, este K y K más 1 yo lo puedo ir corriendo en cualquier ficha. Incluso el K podría ser el 1. ¿Sí? Y el K más 1 sería, bueno, en este caso el 2. ¿Sí? Pero quiero que entiendan de que cuando yo estoy suponiendo que se cumple para un cierto K, en realidad estoy suponiendo que se cumple, pues yo podría transportar ese pensamiento a la ficha 1, a la ficha 2, a la ficha 3, a la ficha 3, 4, 5, a la ficha 1.122.134, a cualquiera. ¿Sí? Es K, cualquiera número natural. Podría ser del primero, uno más, no sé, el número que ustedes quieran. ¿Sí? Eso se entendió. Entonces, ¿qué es lo que me dice inducción completa? Bueno, la primera parte ya la vimos, que el 1 tiene que caerse, el 1 tiene que cumplir la propiedad. Y después te dice que yo voy a suponer que la propiedad cumple para acá. ¿Sí? O sea, estoy diciendo, yo voy a suponer que el 7, por ejemplo, cae. Y entonces me interesa ver qué le pasa al sucesor, o sea, acá, al 8. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, el 7 yo supongo que se cae. Y si logro ver que, sabiendo que el 7 se cae, si logro ver que el 8 también se cae, ya está, digo, se cumple para todos. Sí, pareciera ahí hasta como medio raro. ¿Por qué se cumple para todos? Yo simplemente dijiste, bueno, que si se cumple para el 7, o sea, si el 7 se cae, vos tendrías que poder analizar y ver qué le pasa al 8. A ver, si yo tiro el 7, el 8 se cae. Entonces, si yo digo para el 7 se cae y logro demostrar que para el 8 también se cae, entonces listo, demostré para todos los números. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, porque yo dije que el K podría ser cualquier número natural. Entonces, por ejemplo, podría ser el 1. Entonces, si yo logro demostrar que si la propiedad, ¿se acuerdan qué decía? Esto decía. O sea, yo estoy tratando de demostrar esta implicación. Si cumple para el K, tiene que cumplirse, entonces cumple para el K más 1. Entonces, si yo logro demostrar esto de acá, y P de K sería que la ficha K se caiga, que cumpla la propiedad caerse. Y si la ficha 7 se cae, entonces la ficha 8 también se tiene que caer. Entonces, si yo logré demostrar esto, digo, bueno, listo, cumple para todos. ¿Y por qué? Porque el K, por ejemplo, podría ser el número 1. Pero si yo ya vi que era verdadero, yo ya analicé, hice algún merejunje y me di cuenta que esta implicación es verdadera, ¿qué pasa? Si yo tiro el 1, significa que el 2 se tiene que caer. Ahora, pero como el 2 podría ser mi nuevo K, ¿sí? Y entonces voy a decir, bueno, si el 2 se cayó, y bueno, el siguiente se tiene que caer, porque para cualquier número el siguiente también se tiene que caer. Bueno, pero ahora el K podría ser el 3. Y entonces yo digo, bueno, pero para el 3 se cumple. Bueno, entonces al que le sigue también se le tiene que caer, el 4. Pero si cumple para el 4, tiene que cumplir para el 5. ¿Sí? Y tiene que cumplir para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, para el 10, para el 1000, para el 1.000.000, para el infinito. ¿Sí? Entonces, esto de acá es como decir el nexo. Si cumple para uno, entonces cumple para el siguiente. Y arranco desde el 1. Como el 1 lo tiré con la mano, el 1 yo lo demostré a mano. Dije, bueno, el 1 cumple, lo tiro. Y usando también este concepto de que si cumple para uno, para el siguiente tiene que cumplir, logré por tirar todas las fichas del dominó. ¿Sí? Bueno, eso sería un poco entender cómo funciona ese axioma 5 de Peano, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver un poco más claro con ejemplos, ¿sí? Que es lo que quiero hacer. Bueno, entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es empezar a materializar un poquito esto de la inducción completa, ¿sí? Y ver qué tan útil es. Y van a ver que es realmente útil. Entonces, cuenta una leyenda, ¿no? Que el matemático Gauss, que muchos de ustedes de nombre por lo menos lo deberán conocer, cuando estaba en el colegio, en la primaria, cuentan como que estaban haciendo mucho lío los chicos. Entonces la maestra les dijo, bueno, sumen los 100 primeros números. ¿Y qué se refería a los 100 primeros? Y la suma de los 100 primeros números naturales, ¿sí? O sea, la maestra lo que les pidió es que hagan 1, más 2, más 3, más 4, más todos los números que están en el medio, más 98, más 99, más 100. Y escriban el resultado. ¿Sí? Pero, claro, los pibes con esto los entretuvo bastante, ¿no? Porque esto, ¿cómo hago esto? Y tendría que hacer 1 más 2 es 3. Después más el otro 3 sería 6. Después más el 4 sería 10. ¿Se imaginan cuando ustedes terminan, no? No terminan más. Pero resulta que Gauss se levantó y le dio el resultado de una. A los 5 minutos le dijo el resultado. Y la maestra se quedó pensando como diciendo, ¿y cómo hizo? Porque esto, o sea, la maestra se pensó que los chicos iban a hacer así, iban sumando de a poquitito hasta llegar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tratar de ver cómo es que Gauss, según lo que dicen, ¿no? Eso de creer o reventar, ¿cómo fue que lo imaginó? Entonces, en vez de sumar los 100 primeros números, vamos a empezar por algo más potable, digamos. Vamos a empezar con los 5 primeros números, ¿sí? Entonces, Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Yo quiero saber esa cuenta de ahí, ¿no? Entonces tengo 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Bueno, esta suma, digamos que yo la puedo hacer, ¿no? Porque bueno, son del 1 al 5. Pero ¿qué pasa si me piden hasta el 100? O peor, ¿qué pasa si me piden hasta 1.000.000? Y yo acá me tendría que remangar mucho y tendría que empezar a sumar y después de 2 años más o menos podría llegar a terminar. Pero fíjense lo que se dio cuenta Gauss, ¿no? Gauss dijo, che, ¿y si yo pongo acá al revés? 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y esta cuenta es la misma que esa, ¿no? Porque di vuelta todos los números, los puse todo al revés, puse del más grande al más chiquito. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y necesariamente también va a ser 15. ¿Sí? Porque es lo mismo, sumarlo de arriba para abajo o de abajo para arriba, digamos que es exactamente lo mismo. Entonces, Gauss lo pensó de esta manera y dijo, che, estas cuentas son las mismas. ¿Y qué pasa si yo ahora sumo esto y esto? ¿No? Sumo eso así como está. Y digo, ¿cuánto es 1 más 5? Es 6. ¿Cuánto es 2 más 4? Vuelve a ser 6 otra vez. ¿Cuánto es 3 más 3? Es 6. ¿Cuánto es 4 más 2? Y también es 6. Y 5 más 1 también es 6. Pero hacer esta cuenta es mucho más fácil. ¿Sí? Porque es 6 más 6 más 6 más 6 más 6. O sea, ¿y cuántas veces tengo el 6? Yo lo tengo 5 veces. Entonces, 5 veces el 6. ¿Sí? 5 por 6 resulta que es ¿cuánto? 30. ¿No? Y acá, bueno, acá también tengo que sumar. 15 más 15 es 30.
O sea, esta igualdad se sigue cumpliendo. Y claro, son dos ecuaciones que simplemente las sumé. No hice más nada. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Gauss se dio cuenta de que yo necesito del 1 al 5. ¿Sí? Y del 1 al 5 me da 15. Pero si yo los pongo todos al revés, genero esto. 1 más 5, 6, 2 más 4, 6, 3 más 3, 6, 4. Entonces, esto sí lo puedo sumar rápido. Pero esto, ¿qué me devuelve? Me devuelve el doble de lo que yo quiero. Porque en realidad sumé 2 veces la suma. Hice 2 veces esa cuenta. Entonces se dio cuenta de que a este 30 yo lo tendría que dividir por 2. ¿Sí? Porque en realidad estaba repartido en 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué dijo Gauss? Y bueno, voy a borrar mejor. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con el 100. 1 más 2 más 3 más piripi más 99 más 100. Yo estoy buscando este resultado. Ese resultado estoy buscando. ¿Sí? Es el resultado que me importa. Pero ahora digo, Gauss, bueno, voy a hacer así. 100 más 99 más 98 más piripi más 2 más 1 igual. ¿Sí? O sea, lo mismo. Pongo todos los números para un lado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100. Y acá los pongo todos al revés. El 100, el 99, el 98, el 97, el 96, el 3, el 2, el 1. Y ahí termino. Y acá, o sea, yo acá todavía no sé cuánto tengo. Porque no me voy a poner a sumar a mano. Porque es justamente lo que estoy tratando de evitar. Pero yo puedo sumar así. Tiki, tiki, tiki. ¿Y qué pasa acá? Yo acá tendría ¿cuánto? 101. ¿No? Que estoy sumando. 101. ¿Y 2 más 99 cuánto es? Y también es 101. ¿Y 3 más 98 cuánto es? Y también es 101. Piripi más 99 más 2 ¿cuánto es? 101. Y 100 más 1 resulta que, bueno, es lo mismo. Entonces, yo esto de acá lo puedo hacer. ¿Sí? Yo 101 más 101 más 101 más 101 más 101 más 100 es fácil. ¿Por qué? Porque yo cuento cuántos términos tengo y multiplico. Y ya está. Entonces, esto de acá, primero, ¿cuántas columnas tengo? Y acá tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo 99, tengo 100. O sea, tengo 100 columnas. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, tengo 100 columnas. Y lo voy, o sea, 100 veces 101. Tengo una vez 101, dos veces 101, tengo 100 veces al 101. Entonces voy a poner 100 por 101. ¿Sí? Y 100 por 101 sería 10.100. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este resultado en realidad me está dando el doble. O sea, yo acá tengo mi 10.100, pero resulta que 10.100 es el doble. ¿Sí? Entonces, a este 101, a este 100 por 101, lo divido por 2. ¿Para qué? Para poder saber cuánto es en cada término. ¿Sí? Entonces acá Gauss se da cuenta que termina siendo $5.050. ¿Sí?
Entonces, Gauss lo que hizo fue este truquito. Calculó primero el doble de la suma, ¿sí? Porque los ordenó de esta manera. Y ahí se dio cuenta que había 100 veces, porque le pidió hasta el 100. Y simplemente le sumó 1. Entonces después imagínense si yo quiero hacer hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo 1 más 2 más 3 más piripi más 10. Y acá tengo 10 más 9 más 8 más piripi más 1. Y fíjense que siempre pasa que acá me queda 11, acá me queda 11, o sea, en todos me queda 11. O sea, si yo quiero sumar hasta el 10, el término que voy a tener es 100, el que le sigue, o sea, 11. Para el caso del 100, que yo quería sumar hasta el 100, lo que yo voy a tener como resultado abajo es 1 más, 101. Por eso acá tengo 101. ¿Sí? Y acá, ¿qué número va a estar? Y al número que yo quiero sumar. O sea, si yo quiero sumar hasta el 10, y acá, por ejemplo, como quiero sumar hasta el 10, voy a tener un 11, 2 11, 3 11, ¿cuántos 11? Y 10, ¿sí? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 10. Entonces siempre va a ser el número que yo quiero hasta el número que yo quiero sumar multiplicado por un número más y todo dividido por 2. Porque en realidad estoy sumando 2 veces eso. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, si yo quiero sumar hasta el 1000, si yo quiero sumar el 1 más el 2 más el 3 más hasta el 1000, voy a tener que hacer 1000 por 1001, o sea, el siguiente, dividido 2. Y si yo quiero sumar hasta el término n, yo quiero sumar hasta el término n, y tendré que hacer n por el que le sigue, dividido 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sumar hasta el 100, yo quiero sumar hasta el 100, que es lo que le pidieron a Gauss, y hago 100 por 101 sobre 2. Si yo quiero sumar hasta el 324, y hago 324 por 325 dividido 2. Listo. Tengo la suma de todos los números naturales hasta el número que yo tenga ganas de sumar. Entonces, vamos a escribirlo un poquito más lindo. Uno, más 2, más 3, 4, más n es igual a, o sea, acá tengo todos los números sumados hasta el número que tenga ganas de sumar, ¿sí? Por ejemplo, hasta el 100. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo? 100 por el que le sigue, por 101 dividido 2. Entonces, si yo tengo que sumar hasta el n, y voy a decir n por n más 1 sobre 2. Y esto de acá me verifica para el 100, ¿sí? Me verifica para el 5, me verifica para el 100, o sea, me verifica para el 10, perdón. Para todos los que hice, si yo lo hago a mano, me verifica. Pero ¿cómo hago yo para saber si esta propiedad que yo encontré, que yo no, que Gauss encontró, sirve para todos los números? ¿Sí? Porque uno podría probar que cumple para el 1, cumple para el 2, cumple para el 3. ¿Qué sería que cumpla para el 1? ¿Qué sería que cumpla para el 1? Sería sumar los números naturales hasta el 1. No, entonces me voy a fijar si cumple. Me voy a fijar si esta formulita que me armé me sirve. Bueno, el 1, ¿cuánto es? La suma de
todos los primeros números hasta el 1. Y es uno solo, no tengo a nadie quien sumar. Entonces me debería verificar que 1 por... ¿Quién sería n más 1? Sería 2 sobre 2. Esto debería verificarse. ¿Sí? Y bueno, pero este 2 se me va con este 2 y 1 es igual a 1. Joya. Buenísimo. Entonces mi formulita resiste al 1. Vamos a ver si resiste al 2. O sea, al 2, ¿qué significaría? A sumar dos términos. ¿Sí? Entonces, acá mi n, ¿quién sería? Mi n sería 2. Porque yo la formulita la armé en base al último número. ¿Sí? Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es? 1 más 2. Y acá debería ser y 2 por 2 más 1, que sería 3, sobre 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y acá este 2 se me va con este 2, me queda 3. Buenísimo. O sea que si yo quisiera sumar los términos 1 más 2, puedo usar esta formulita. El tema es que es medio al divino botón usar una formulita para hacer simplemente 1 más 2. Uno no la va a usar para eso. Bueno, vamos a ver qué pasa con tres términos. Y bueno, 1 más 2 más 3 debería ser igual. O sea, yo me estoy preguntando en realidad, para ver si mi formulita sirve o no sirve. Esto debería ser 3 por el que le sigue, o sea, 4 sobre 2. 1 más 2 es 3, más 3 es 6. Bárbaro. Y acá 3 por 4 es 12. 12 dividido 2 es 6. Verifica. Entonces está todo bien. Bueno, los tres primeros términos funcionan. Bueno, chequeo uno más, nomás. Ustedes ya se están dando cuenta que con los cuatro primeros términos, o sea que 1 más 2 más 3 más 4, a ver si cumple. Yo tendría que hacer 4 porque quiero sumar hasta el término 4 por 4 más 1, que sería 5, dividido 2. Entonces, 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. 6 más 4 es 10. 4 por 5 es 20. Dividido 2, 10. Verifica. Entonces, pareciera que esa formulita me sirve para la cantidad de términos que yo tenga ganas de hacer. Entonces, lo que voy a hacer ahora es demostrar esto, que cumple para todas, pero usando el concepto de inducción completa. Entonces, para demostrarlo por inducción completa, tengo que recordar que había, como decir, dos fases. La primera era decir que el 1 la cumple. ¿Qué significaría el 1? Y el primer término, este es el término 1. O sea, tengo que probar que P de 1 es verdadero. ¿Sí? En realidad no sé si es verdadero, tengo que ver si es verdadero, tengo que poder demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Y haciendo la cuenta a mano, ¿sí? Porque con el 1 es chiquitito. Yo digo que 1 tiene que ser igual a 1 por 2 sobre 2. Y esto, como vimos recién, me queda que 1 es igual a 1. Entonces, listo, demostrado. Ya lo demostré. Ya hice la primera parte de inducción completa. Ahora tendría que ver la segunda parte. Y la segunda parte, ¿qué era? A mí me hablaba de hipótesis de inducción. ¿Sí? Entonces, esa hipótesis de inducción quiere decir que P de K es verdadero. Yo voy a suponer esto lo voy a tomar como verdadero, porque es una suposición. Yo digo esto es verdadero, sí o sí, porque yo lo supongo. Y quiero ver qué le pasa al que le sigue. O sea, yo supongo que con K se cae. Y quiero ver qué le pasa al siguiente. ¿Sí? Entonces, si yo digo que se cumple para acá, cumplirse para acá, ¿qué sería? Y sería tener el 1 más el 2 más el 3 más piripi más K
igual a quién. Y bueno, si yo quería sumar hasta n, perdón, salió me desprolija la flecha. Si yo quería sumar hasta el n, la formulita, bueno, me volvió a salir desprolija. La formulita hasta n, ¿quién era? Y n por n más 1 sobre 2. Bueno, pero si ahora quiero sumar hasta el k, ¿y acá qué tendría que ser? Es lo mismo, pero nada más que con k. K más 1 sobre 2. Entonces, esto de acá, yo voy a decir, es una suposición. Yo supongo que eso es verdadero. Entonces lo voy a tomar como verdadero. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que me interesa saber a mí es qué le pasa a k más 1. ¿No? Porque esa era la idea. O sea, yo acá me estoy preguntando qué pasa con la propiedad en k más 1. ¿Sí? Pero, ¿qué sería sumar hasta k más 1? Y me queda un poco corto la pantalla. 1 más 2 más 3 más piripi más k más k más 1. O sea, yo estaba sumando hasta el término k, pero ahora quiero sumar hasta el k más 1. O sea, yo quiero ver qué pasa cuando llego a k más 1. Entonces, por eso es que acá sumé hasta el k, pero era para esto. Pero ahora yo supongo que eso es verdadero, pero quiero ver qué pasa cuando yo lo hago para el siguiente término. O sea, cuando le incorporo uno más. Entonces, por eso acá tengo hasta el término k más 1. Bueno, pero si yo quiero sumar hasta el término k más 1, según la propiedad de Gauss, si yo quiero sumar hasta el 100, tengo que hacer 100 por 101 sobre 2. Si yo quiero sumar hasta el n, tengo que hacer n por n más 1 sobre 2. Si yo quiero sumar hasta el k, tengo que hacer k por k más 1 sobre 2. Y si yo quiero sumar hasta el k más 1, ¿y qué tendría que poner? Y acá tendría que poner k más 1 por k más 1 más 1. ¿Sí? Porque yo estoy queriendo sumar hasta esto. Esto sería mi 100. Esto sería mi 100 y esto sería mi 100 más 1, o sea 101. O esto sería mi k y esto sería k por k más 1. O sería mi n, que sería n, y sería n por n más 1. Bueno, pero si es con k más 1, y bueno, lo dejo igual, pero nada más que con k más 1. Entonces, yo lo que estoy preguntándome es esta igualdad. ¿Sí? Yo me estoy preguntando, che, sumar hasta el k más 1 es exactamente lo mismo que hacer, perdón, acá me faltó el sobre 2, ¿no? En el n sobre 2, en el k sobre 2, en el 100 sobre 2, en el k más 1 sobre 2. O sea, mi propiedad era el término más el siguiente sobre 2. Entonces, yo me estoy preguntando en realidad, yo acá me pregunto, porque esto no es una suposición. Esto de acá sí es una suposición. Eso digo, bueno, si se cumple con k, se tiene que cumplir con k más 1. Entonces lo que voy a hacer es trabajar esta igualdad de acá y ver si es verdadera o no es verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Voy a borrar todo esto y voy a continuar ahí arriba. Estoy volviendo a copiar. K más 1 por K más 1, ¿qué sería? K más 2. ¿Sí? Pero yo lo que no tengo que perder de vista es mi hipótesis de inducción, o sea, lo que yo estoy suponiendo verdadero. Pero ¿qué pasa? Acá fíjense, yo tengo 1 más 2 más k.
Y después más K más 1. Y esta parte azul es exactamente esto de acá. Y yo estoy diciendo que esto de acá es verdadero, porque es una suposición. Entonces, si 1 más 2 más 3 más K es K por K más 1 sobre 2, en vez de escribir todo esto, voy a escribir, bueno, yo digo que esto, con mi hipótesis de inducción dice eso, que eso se cumple, yo supongo que eso se cumple, me queda eso, más K más 1. Y acá me estoy preguntando, esto yo no sé si es igual, yo quiero ver si es igual. Entonces, acá yo ya usé mi hipótesis de inducción. Entonces, digamos que lo dejo ahí. Y ahora de este lado, ¿qué hago? Hago distributiva. O sea, yo tengo que ver que todo este término es igual a todo este otro término. Yo podría operar acá y jugar y tratar que se parezca al del otro lado, ¿no? Y en teoría debería llegar un momento que me queden dos cosas iguales. Pero, capaz para ahorrarme tiempo, yo voy desarrollando de un lado y desarrollando del otro. Yo lo único que no puedo es cruzar esta barrera. Yo no puedo pasar algo de acá para allá en una demostración o de acá para allá al otro lado. Es como que el igual es una pared que yo no la puedo pasar, porque es justamente lo que quiero ver. Si son iguales, yo no puedo tirar para el otro lado, ¿sí? Entonces, yo tengo que trabajar todo de este lado y tengo que trabajar todo de este lado y en algún momento fijarme hasta que yo encuentre que son iguales, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso que estoy diciendo. Voy a trabajar a ambos lados y voy a ver si son iguales. Entonces acá voy a hacer distributiva, ¿no? Y me va a quedar K por K, me queda K cuadrado. K por 2 me queda 2K. Después 1 por K me queda K. Y después 1 por 2 me queda 2. Todo sobre 2. Y acá lo que voy a hacer es, bueno, distribuyo ahí también, ¿no? Me queda K cuadrado más K. Y no lo voy a hacer todo en el mismo paso. Vamos de a poquitito por las dudas. Igual a K cuadrado. Y acá tengo 2K más 1K. O sea que tengo en total 3K. Más 2. Sobre 2. Bueno. Y acá, ¿qué hago? Y bueno, hago la suma de fracción, ¿sí? O sea, busco común denominador. Sería el 2. 2 dividido 2, 1. Por todo eso de ahí, y me queda todo eso de ahí. Después 2 dividido el unito imaginario que está ahí, sería 2 por K, sería 2K. ¿Sí? Y después 2 por 1 sería 2. Y esto de acá ya no lo puedo simplificar más. Podría distribuir el 2, pero vamos a dejarlo ahí. K cuadrado más 3K más 2. Todo sobre 2. Y acá, ya si se dan cuenta, K más 2K me quedaría 3K. Más 2. Todo sobre 2. Y esto me quedó igualito. Entonces ahí logro poder demostrar que si se cumple para acá, también se va a cumplir para acá más 1. ¿Por qué? Porque yo dije que hasta acá, hasta el término K, yo suponía que era verdadero. Y a mí me interesaba hasta el término K más 1, o sea, me interesaba agregarle uno más. Y yo para ver qué le pasa, y directamente planteo lo que yo supongo que le va a pasar. O sea, yo supongo que va a ser, y bueno, K más 1 por K más 2 sobre 2. O sea, usando mi propiedad. Quiero ver a ver si cumple mi propiedad. Y acá si se fijan, yo si hago mi propiedad, da esto. Pero si hago
no hago la propiedad, simplemente supongo que cumple para acá, cuando le sumo un término más, me queda exactamente lo mismo. O sea que hacer toda la suma esta, o hacer la propiedad de Gauss, es lo mismo, porque da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, es como que yo cumplí ya mis dos etapas de inducción completa. La primera parte era que cumplía para el 1, ¿no? Y la segunda parte, y capaz un poquito la más compleja, pero tampoco es tan compleja, es suponer que se cumple para acá y demostrar qué pasa con K más 1. Y si con K más 1 también verifica, o sea, si esta igualdad que yo voy a ir planteando es igual, entonces voy a decir que esta propiedad, la de Gauss, cumple para todos los números naturales, ¿sí? Para absolutamente todos. ¿Por qué? Por el concepto del dominó. Yo la primera ficha la tiré. Y después, si para un cierto K cumple, demostré que para el K más 1 también cumple. Y ese K y K más 1, yo lo puedo llevar al principio, al dominó 1, lo puedo llevar al dominó 2, al dominó 3, al dominó 4. Entonces, el 1 se cayó. Bueno, pero por esta propiedad, si el 1 se cayó, el siguiente tiene que caerse. O sea, el 2 se cayó. Bueno, pero de vuelta por esta propiedad, si el 2 se cayó, el 3 también. Bueno, pero de vuelta por esta propiedad, si el 3 se cayó, el 4 se va a caer. Y así, y tiré absolutamente todos los dominó. Bueno, entonces, ahora, para concluir, cuando yo quiero demostrar esta propiedad, por inducción completa, voy a decir que esto se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? O sea, logré demostrar que eso que decía Gauss era cierto y que esa formulita no solo le servía para el 100, sino le servía para cualquier número natural. ¿Sí? Porque utilicé los axiomas de Peano y el principio de inducción completa para poder demostrar eso. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar la clase acá. Para la clase que viene vamos a ir trabajando con más ejemplos, y a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir acostumbrando y van a ver que no es tan difícil, ¿sí? Hay que, inducción completa, separarlo en dos fases, ¿sí? Demostrar que se verifica para el 1 y después, si supongo que para un K se cumple, tengo que analizar qué le pasa para el sucesor. Y si logro encontrar que si verifica para acá, entonces tiene que verificar para K más 1, listo. Ahí quedó demostrado. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase.